Marco Aurelio y los principios rectores del estoicismo. En el año 165 de la era cristiana, una negra ola de muerte surgió de Oriente y se extendió por todo el mundo más rápido de lo que nadie hubiera podido imaginar. La llamaron la peste antonina, en honor al emperador romano de la época, César Marco Aurelio Antonino Augusto. Durante su mandato, esta plaga se cobró más de 18 millones de vidas y estuvo a punto de destruir el imperio romano, que ejércitos enteros apenas podían destruir. Pero no fue así. Bajo el gobierno de Marco Aurelio, el imperio prosperó a pesar de las crisis económicas, las numerosas invasiones y la penosa pandemia. Es precisamente en los momentos de angustia cuando se pone a prueba a los verdaderos líderes, y el César estuvo a la altura de las circunstancias en todo momento. Aurelio fue, ante todo, un filósofo. Considerado el último de los 5 buenos emperadores de la antigua Roma, terminó acuñado por Nicolás Maquiavelo en el siglo XV. Fue su filosofía estoica lo que le diferenció de sus predecesores. Durante la peste, dejó a un lado su ego y rompió moldes rodeándose de funcionarios con talento y experiencia en lugar de aristócratas y nobles. Escuchó consejos y dio poder de decisión a quienes le rodeaban. Contrató a los mejores médicos para dirigir la batalla contra la enfermedad que diezmaba a las poblaciones romanas y para que le dieran la oportunidad de centrarse en la creciente crisis económica. Canceló deudas, vendió efectos y posesiones imperiales y confiscó capital de la clase alta de Roma para mantener la economía a flote. En un momento en que el miedo se infiltraba en el imperio, Marco participó en el autocontrol e inspiró a su pueblo para que mantuviera la calma, como si las cosas no pudieran ir peor. A finales de su reinado, Marco recibió la noticia de que un viejo amigo y antiguo general, Avidio Casio, había organizado una rebelión y se había autoproclamado César en un intento de derrocarle. La respuesta de Marco fue inusual, dadas las circunstancias, pero tan disciplinada y estoica como se le conocía. En lugar de enfadarse y lanzarse de inmediato a destruir al hombre que amenazaba su imperio, su familia y su legado, Marco esperó y dio al desertor la oportunidad de entrar en razón. Cuando no lo hizo, Marco exigió que capturaran a Casio, pero no que lo mataran. Al más puro estilo estoico, dijo al respecto: perdonar a quien le ha hecho daño a uno, seguir siendo amigo de quien ha transgredido la amistad, seguir siendo fiel a quien ha quebrantado la fe. El último de los 5 buenos emperadores fue un estudioso de la filosofía estoica. Estaba muy influido por los escritos de Séneca y Epícteto, como se desprende de sus reflexiones personales durante la campaña y la administración. No se enfadaba, no permitía que sus emociones guiaran sus juicios y no despreciaba a su amigo. Actuaba con firmeza y justicia, una postura que calmaba a un imperio ya de por sí nervioso en momentos de tensiones externas. El estoicismo proporcionó a Marco Aurelio una pauta a la que recurrir cuando se enfrentaba al estrés de la vida. Y como líder del imperio más poderoso de la historia, ya se sabe que no le faltaban factores estresantes. Esta pauta se recopiló en Meditaciones, los diarios personales de Marco Aurelio.
Los pensamientos privados del hombre más poderoso del mundo nos dan consejos sobre cómo ser sabios en nuestras decisiones, justos en nuestros juicios, valientes en nuestras acciones, templados en todos nuestros actos. Practicar el autocontrol, la disciplina y la modestia. En resumen, Meditaciones es una obra intemporal de la filosofía estoica, tan actual hoy como en la época de la antigua Roma. Es una guía de los principios clave del estoicismo del propio rey filósofo. Antes de examinar las Meditaciones, me gustaría dedicar un momento a dar las gracias a nuestro patrocinador del video de hoy, Morning Brew. Al igual que las Meditaciones, incluyen algunas de las palabras más sabias del rey filósofo. Morning Brew también ofrece una gran cantidad de información de expertos de todo el mundo, enviada a su bandeja de entrada todos los días. Morning Brew es un boletín diario gratuito que recibe en su bandeja de entrada. En solo 5 minutos obtendrá toda la información que necesita saber sobre el mundo de los negocios, las finanzas y la tecnología. A diferencia de las noticias tradicionales, aburridas y llenas de información irrelevante, las piezas de Morning Brew son ingeniosas, humorísticas y relevantes, lo que ha hecho que leer las noticias sea 10 veces mejor para mí. La semana pasada, Morning Brew me envió este artículo. La inflación en Estados Unidos sigue empeorando, y no solo pude evitar pensar en las similitudes entre lo que vivió Marco Aurelio y lo que estamos viviendo hoy en día. Una pandemia mundial, crisis económica, inestabilidad política. Todo ello me recordó que, aunque las Meditaciones se escribieron hace siglos, las lecciones que enseñan siguen siendo tan relevantes hoy como el día en que se escribieron. Uno de los principios más destacados del estoicismo que Marco Aurelio reitera continuamente en esta obra literaria gira en torno a la dicotomía del control. A pesar de todo su poder, el César de Roma se recordaba constantemente a sí mismo que no podía controlar todo lo que ocurría a su alrededor, pero que siempre podía controlar cómo respondía a esas cosas. A partir de este sencillo concepto, hay 5 lecciones clave y profundas que podemos aprender de las Meditaciones de Marco y que son un testimonio de la practicidad del estoicismo como filosofía. Y comprendiendo estas lecciones, podemos llevar vidas más sanas y satisfactorias incluso milenios después del reinado de Aurelio. Las cosas en las que piensas determinarán la calidad de tu mente. Todo depende de cómo las percibas. Tú tienes el control. Puedes prescindir de la percepción errónea a voluntad, como redondear el punto. Serenidad, calma total, anclaje seguro. Antes de la época de Marco Aurelio, Epicteto y Séneca escribieron mucho sobre el poder de la percepción. No es de extrañar entonces que Marco Aurelio se hiciera eco de esos pensamientos, ya que es uno de los principios más esenciales del estoicismo. Nuestras percepciones influyen en todo lo que experimentamos. Puede que tu coche no arranque antes de tu reunión importante, o que tu jefe no te dé el ascenso que crees merecer. Al igual que Marco pudo elegir cuando la peste le azotó, tú también puedes elegir cuando te enfrentas a una situación problemática. Puedes elegir sentirte enfadado, despreciado, deprimido o derrotado, con lo que no conseguirás nada. O puedes entrenar tu percepción para no dejarte influir
por lo que está fuera de tu control. Es una forma de autodisciplina que pone la calidad de tu vida en tus manos y no en las de otras personas o situaciones. Todo el reinado de Marco se basó en este principio rector. Como líder formidable, comprendió el poder que tenía y siempre separó sus percepciones de sus emociones. Se enfrentó a invasiones de tribus germánicas y a revueltas internas en su reino, pero sabía que no podía alterar estas situaciones a su favor. Su verdadero poder provenía de su interior, de cómo percibía estas graves situaciones. Así que en lugar de reaccionar precipitadamente, no permitió que estos horribles acontecimientos negativos le afectaran. En lugar de ello, se apoderó de su propia mente y fue capaz de tomar decisiones justas y desprovistas de cualquier apego emocional, incluso ante situaciones más problemáticas. Abstenerse de imitar es la mejor venganza. Cuando alguien nos desprecia, lo fácil es devolverle el desprecio. Pero, ¿qué conseguiríamos con eso? Al enfrentarse a la rebelión de Casio, habría sido fácil para Marco ordenar a sus tropas que lo apresaran y asesinaran brutalmente por su insurgencia, utilizarlo como mensaje para todos los que osaran intentar arrebatarle la corona. En lugar de eso, fue compasivo y optó por perdonarle. La gente nunca cumplirá nuestras expectativas, así que en lugar de dejar que su comportamiento evoque nuestras emociones, es más prudente recurrir a lo que está bajo nuestro control, que es ser virtuosos, mejores estoicos y mejores humanos. Del mismo modo que la naturaleza toma cada obstáculo, cada impedimento y trabaja a su alrededor, lo convierte para sus propósitos, los incorpora a sí misma. Así también un ser racional puede convertir cada contratiempo en materia prima y utilizarlo para alcanzar su objetivo. Ante todo, los estoicos eran realistas. Comprendían los retos de la vida, pero en lugar de rehuirlos, los abrazaban. La verdad es que la lucha es una parte esencial de la vida. Forjar el carácter desarrolla la resistencia y en última instancia conduce al éxito. Una vez más, este principio gira en torno a la percepción. Podemos percibir un obstáculo como un impedimento para nuestro progreso, un golpe de gracia del que nunca podremos recuperarnos, o como una virtud, una prueba de nuestra capacidad para responder a la adversidad. Sería absurdo ir por la vida evitando la lucha y el conflicto. Por el contrario, deberíamos acogerlos como una oportunidad para fortalecer nuestro carácter. El obstáculo nunca está en el camino. El obstáculo es el camino. Acepta las cosas a las que te une el destino y ama a las personas con las que te une el destino, pero hazlo de todo corazón. Marco Aurelio creía que la fórmula de la grandeza humana es aceptar nuestro destino, sea cual sea. Esta noción está profundamente arraigada en la filosofía estoica. Te suceda lo que te suceda, debes amarlo, pues es tu destino. Epícteto, que como siervo se enfrentó a innumerables adversidades a lo largo de su vida, siguió aceptando su destino sin quejarse. Fue torturado por un amo que le torció la pierna y se la rompió, incapacitándolo permanentemente. En lugar de pasar el resto de su vida sintiendo remordimientos por sí mismo,
Epicteto tomó el control de su mente y dijo: no busques que las cosas sucedan como tú quieres, más bien, desea que lo que sucede, suceda como sucede. Entonces, serás feliz. El verdadero testamento de ser un estoico es no querer que nada sea diferente, ni mejor, ni peor. La fuerza de una persona está en aceptar lo que el universo le depara y no resistirse a ello. Podrías dejar la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Nadie comprendió su destino y amó su suerte más que Séneca. En el año 59 de nuestra era, Roma estaba gobernada por un emperador inseguro e injusto, Nerón. Era un dictador indiferente que no libraba a nadie de su ira, incluidas su propia madre y hermana. Tras un atentado fallido contra su vida, Nerón reunió a todos los sospechosos de conspirar y los desterró o ejecutó. Séneca fue acusado injustamente de ser uno de los que conspiraban contra la vida de Nerón. Y aunque había sido su principal consejero, Nerón no lo perdonó y le ordenó que se quitara la vida. En lugar de luchar contra la mano que el destino le había deparado, Séneca no solo aceptó su suerte, sino que fue estoico hasta el último minuto de su existencia. Como dijo célebremente: ¿qué necesidad hay de llorar por partes de la vida cuando toda ella exige lágrimas? Séneca se cortó las venas de los brazos y murió desangrado. A pesar de ser uno de los hombres más poderosos del mundo, Marco Aurelio siempre reflexionó sobre la ligereza de su vida. Cualquiera en su posición podría emborracharse muy fácilmente de poder, pero él se recordaba a sí mismo todo el tiempo a todos aquellos que han ido y venido, que no han dejado tras de sí nada del poder que tan ávidamente acumularon a lo largo de sus vidas. En las meditaciones, Marco piensa en la mortalidad como una inspiración para vivir su mejor vida y desprenderse de las cosas triviales. No veía la muerte como algo morboso, sino como una motivación para vivir una vida de virtud y gratitud por el tiempo que tenemos. Marco Aurelio dirigió un imperio romano que atravesó tanto penurias como prosperidad. Fue criticado y alabado, amado y odiado, pero a pesar de todo, siempre recordaba las enseñanzas del estoicismo y la dicotomía del control. Hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no. ¿En cuáles te centrarás? Si podemos aprender y emular las lecciones de Marco, dominando nuestras percepciones, aceptando a los demás por lo que son, abrazando los retos inevitables como oportunidades de crecimiento, amando nuestro destino y por último, aceptando nuestra mortalidad, entonces podremos vivir realmente una vida virtuosa, como la del propio rey filósofo. No pierdas el tiempo discutiendo lo que debe ser un buen hombre. Sé uno.